Hola, yo soy Paulina Martínez. Bienvenidos a Círculo Sagrado, un espacio para recordar quiénes somos más allá de la forma. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las frecuencias a través de la luz y el sonido, y cómo la vibración puede llevarnos a un estado expandido de conciencia y sanación profunda. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña mi amigo y gran maestro del sonido, Eric Bocanegra, maestro Gong. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paulina. La verdad es que ya tenía muchas ganas de venir a tu programa. Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a este conocimiento? Bueno, hay una cosa que yo tengo que comentar de inicio. Yo soy licenciado en nutrición de formación base y pues bueno, hace un tiempo estuve trabajando en una empresa que se dedica a los probióticos. Entonces, pues yo empecé a estudiar más cosas, ¿sí? Acerca de este tema, los probióticos, que también es una cosa que me apasiona bastante, lo que es la microbiota intestinal, y me di cuenta que la microbiota intestinal juega un papel muy importante en la salud de las personas, sobre todo a nivel inmunológico. Y también me di cuenta, estudiando todavía un poco más, que hay una relación muy especial entre el estrés, lo que estamos pensando, la inflamación del intestino, la microbiota intestinal y por ende el sistema inmunológico. Entonces, yo estuve pues muy enfermo realmente en un par de ocasiones y ambas tenían que ver con el estrés. Era prácticamente porque no supe cuidarme en ese entonces. Y tampoco es que hubiera mucha información, ¿sí? Entonces me di cuenta cuando me empezaron a hacer análisis que tenía alergias, que tenía intolerancias alimenticias y que pues realmente muchos alimentos me estaban haciendo daño y que esto tenía una importante relación con lo que yo estaba atravesando en ese momento. Entonces ahí está la relación de por qué yo, siendo un nutriólogo que estaba muy especializado en la microbiota intestinal, empecé a meterme en este tipo de terapias que tienen mucho que ver con lo que es el bienestar físico, el bienestar emocional y en consecuencia pues también con el bienestar energético y espiritual. Entonces así fue como empecé a meterme en este tipo de terapias. Y empecé con un cuenquito chiquitito, ¿no? Y luego después me compré otros dos que hacían como que hay buena armonía. Y luego después me di cuenta que eran así como que no muy artesanales, que me habían timado. Me los habían vendido como muy artesanales y eran hechos a máquina, pero dije, o sea, esto claro que no es ninguna limitante, ¿no? Y pues seguí comprando otros cuencos y luego después conocí el gong. Y a partir de que recibí mi primera sesión con gong, ahí fue cuando todo en mi mente explotó así. Se me abrió un mundo de posibilidades a las frecuencias, al sonido, a la vibración y este tipo de terapias que regularmente pues buscamos que nos lleven a estados expandidos de conciencia y que a veces muchas personas no conocen, que ni siquiera tienen idea de que pueden estar en un estado diferente. Piensan que estar siempre, todo el tiempo, pensando en una cosa es el estado normal, ¿no? Y no saben que se pueden soltar y que se pueden dejar llevar y que pueden entrar en un estado distinto que es beneficioso para nuestra salud a nivel general. Claro, normalizamos el estado de caos o el desequilibrio y de pronto es tan continuo que dejas de extrañar el estado de calma. Te enrollas en la cotidianidad y el estrés es lo normal. No es lo ideal, pero es lo normal. Y qué curioso que desde tu necesidad de aportar genuinamente salud desde la ciencia médica encontraste una limitación y tuviste que explorar en la medicina alternativa, si queremos llamarlo así, pero realmente es la medicina complementaria. Sí. Y yo te conocí justo en una experiencia que facilito con un equipo que se llama Pandora Star, que trabaja con frecuencias. Y lo viste como un complemento potencial para lo que tú ya estabas manejando. De hecho, en algún momento estuvimos juntos en un evento que organizamos y tuvo un resultado muy, muy bonito, muy satisfactorio, pero principalmente sanador. Pero definamos qué es frecuencia. Frecuencia, en el sentido estricto, hablaría de los ciclos que por segundo lleva a cabo una onda, es decir, como la oscilación
que por un segundo lleva a cabo una onda y se mide en hercios. Pero en el ámbito del sonido, la frecuencia corresponde a una nota o a un tono. En el ámbito de la luz estroboscópica, que es lo que yo trabajo, que es con una luz estroboscópica, hablaríamos de la frecuencia del parpadeo. Pero en el cuerpo físico, nuestro cerebro, a través de nuestras neuronas, también emite una oscilación eléctrica y podríamos llamar la frecuencia, que corresponde a las ondas cerebrales. Y ahí nos abre toda una puerta hacia la sanación y la salud, comenzando por el equilibrio del sistema nervioso. ¿Cómo podría una onda, la luz o el sonido, ser una herramienta que nos permita llegar a un estado de equilibrio y sanación tanto física como espiritual? Eso es una pregunta excelente, definitivamente. Y sí, efectivamente, hay una relación muy estrecha en todo esto que acabas de mencionar. Tal vez no es muy evidente, pero sí, efectivamente, el cerebro tiene pues ciertas ondas, ¿no?, que son medibles, ¿no?, que van principalmente desde ondas beta, ondas alfa, ondas teta, ondas delta y todavía más arriba y todavía más abajo. Entonces, efectivamente, pues se miden los ciclos por segundo en hercios del cerebro. La luz también se mide en hercios, el sonido se mide en hercios y el cerebro tiene la capacidad de sintonizarse precisamente con la luz y con el sonido a través de lo que es el canal auditivo y a través de lo que es el nervio óptico. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago con los gongs, pues los tengo afinados a ciertas frecuencias que tal vez llega un momento en que no son audibles para el oído humano, porque tienen unas frecuencias muy bajitas, pero que sí definitivamente están incidiendo directamente sobre los ciclos por segundo en el cerebro, lo cual estoy buscando que pasar de ondas beta, que es como estamos ahorita en plena atención, vayamos bajando un poquito en arrastre cerebral a ondas alfa, lo cual ya corresponde a una meditación bastante agradable, y todavía bajar un poquito más, inclusive a ondas teta. Entonces me imagino que has de haber escuchado acerca de lo que es el Theta Healing, que precisamente te llevan a ondas teta, y que ondas teta es una ventana que regularmente nosotros atravesamos cuando vamos a dormir, pero que esa ventana es muy pequeña. Entonces pasamos de manera normal por ondas teta y luego después llegamos a ondas delta y nos quedamos completamente dormidos. Pero cuando esta ventana de ondas teta comienza a abrirse un poco más, ya sea por un método artificial como es el sonido o como lo es la luz, entonces podemos entrar en estados expandidos de conciencia. Y sucede que cuando estamos en ondas teta, hay como un poquito de una separación entre lo que es como la mente consciente o la mente rumiante y los sistemas de regeneración del cuerpo. Entonces, cuando nos metemos en esa ventana de ondas teta, el cuerpo como que dice: mente, tú haz tu trabajo mientras que yo voy a hacer el mío, dame la oportunidad. Entonces se activan ciertos mecanismos que tienen que ver con la desinflamación, con la desintoxicación, con todo este sistema de limpieza natural y de regeneración que tiene el cuerpo, y que a veces no lo activamos porque precisamente no nos damos la oportunidad de estar en estas ondas cerebrales, porque el pensamiento rumiante, esta parte de lo que es la red neuronal por defecto, está muy relacionada con ese pensamiento que no nos deja descansar. ¿Y qué pasa si me sucede esto? ¿Y qué pasa si cuando vengo se me cierra el carro y casi me choca y yo le digo y él me responde, y a veces ni siquiera sucede nada de eso? Entonces todos esos pensamientos que estamos reforzando todos los días, pues de alguna manera están afectando a nuestro cerebro. Es como tener demasiado estrés, es como tener una casa que está revuelta, ¿no? Y así es nuestro cerebro. Entonces, cuando hay demasiado estrés, cuando hay demasiados pensamientos y no nos damos la oportunidad de relajarnos, de soltarnos, va a ser muy difícil que nos podamos enfocar en estos procesos que son tan importantes. Por eso es que mediante el sonido se busca hacer este tipo de relajación para que las personas se suelten y vayan bajando cada vez más profundo, y entre ondas alfa y ondas teta es cuando tenemos nuestro, digamos, objetivo para que las personas se puedan
pues sí, sanar, pero de una manera natural y sobre todo que lo hagan con su propia energía. Claro. Entonces, más o menos, digo, es como la dinámica a nivel general y lo que estamos buscando. Y no solamente se puede hacer con el sonido, sino también con la luz, por medio de la luz. Y justo, si sabemos que la base de la salud es el sistema nervioso. El sistema nervioso nos permite tener la capacidad de equilibrio o de autosanación. Pero luego hay eventos que nos llevan a la pérdida de la homeostasis. Y entonces el sistema nervioso vive en modo supervivencia. Comienzan a haber disfunciones. En principio, nuestro cerebro no puede sostener una actividad cerebral alfa, que es la base de la salud. Relajación y conciencia. Y cuando hay ausencia de esta actividad cerebral, entonces podríamos pensar en alguien que tiene demasiado estrés, ansiedad, probablemente insomnio, porque no tiene la capacidad de autorregularse. Y entonces comienza a haber un proceso de inflamación generalizada. Problemas metabólicos, disrupción cognitiva, erupciones en la piel, inflamación cerebral y demás. Y luego hay pérdida de memoria y ese es un mecanismo que si no se revierte, pues puede terminar en una enfermedad degenerativa importante o más. Y eso es una disfunción del sistema nervioso. Pero estas disfunciones se pueden corregir, que es cuando tenemos entrenamientos cerebrales y comenzamos a regular y normalizar la función nerviosa. En tu caso utilizas gong y en común utilizamos Pandora Star, que es una neuroterapia de luz y sonido. Tiene más de 100 programas, pero los programas principales están diseñados justo para impactar sobre el sistema nervioso. Entrenando el cerebro a través del arrastre, que el arrastre básicamente es interceptar tu actividad cerebral y sometiendo tu sistema a una frecuencia externa, la frecuencia dominante o predominante arrastra nuestra actividad y entonces ahí hay un entrenamiento. Revierte las disfunciones y luego pueden emerger las hiperfunciones del sistema nervioso, que es a lo mejor el enfoque, el hiperenfoque, la capacidad de procesamiento extrasensorial y habilidades psíquicas que también son propias de la mente. Que son. Como lo hablaba en el método Silva de control mental, no sé si de pronto lo escuchabas. Sí, lo he escuchado. Te preparan a través de la meditación para entrar a ese estado alfa. Entonces, el estado alfa podríamos pensar que es la puerta para la sanación. Claro, hay un proceso en donde tú comentabas, desaceleramos la actividad y podemos llegar a teta, y teta es la puerta al subconsciente. Y luego teta tiene una ventana que se llama teta mística, en donde podemos tener experiencias muy interesantes. Claro, sí, Cuéntame, ¿cuál ha sido la experiencia de sanación que más te ha sorprendido usando estas dos tecnologías que tú implementas en tu terapia? Bueno, así casos prácticos, tengo varios, sí, son bastantes. Por ejemplo, tengo una paciente que ella va muy seguido y una vez me platicó que tenía, creo que se llaman miomas en la matriz, que le acababan de hacer ese estudio y pues que ahí estaban presentes, ¿no? Entonces le dijeron, pues haz algunos cambios, pero si no pasa nada te vamos a tener que operar. Ok, le dije, entonces ¿qué te parece si trabajamos con eso, no? O sea, que hoy sea nuestro objetivo. Y haciendo ya el trabajo con el sonido, de repente me dice, oye, ¿no escuchaste como que algo tronó? Y yo, no escuché nada. Okay. Y al minuto, como que algo tronó. Yo no escucho nada, 3 veces. Al siguiente mes va con su ginecóloga y le dice, ¿sabes qué? O sea, ya no hay nada. Y ella lo relacionó inmediatamente con esto que había sucedido, como que algo había pasado en su cuerpo. Ese es uno. Otro, una amiga que tenía un proceso de cáncer, también durante una sesión de baño de gong, ella tenía cáncer en un seno. Y ella me dijo, pues ¿sabes qué? Sentí durante la sesión como que algo donde tenía su problema, como que algo me burbujeaba, como que algo así. Dice, ¿sabes qué? Siento que ya me curé. Sí, ya no tengo nada. Le dije, pues yo te creo. A los 15 días va y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de hacer un examen ahorita en la mañana y el tumor ya no está. Así, o sea, cosas que
no me las atribuyo yo, sino que las atribuyo a que las personas realmente trabajan con su propia energía. Y claro, yo pongo todo mi entusiasmo y todo mi empeño para que la terapia sea realmente efectiva. Y así tengo más cosas que te puedo ir contando y que a mí me llenan de felicidad, pero que me anclan más a esto, a decir gracias porque estoy haciendo este trabajo, lo hago de corazón y yo sigo siendo la misma persona, pongo todo para que la experiencia se dé bien y me da gusto que veo personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Por eso cuando alguien viene y me dice, no, pues es que yo siento como que no puedo, por supuesto que no. O sea, he visto aquí pasar tantas cosas que no te creo. Y todo esto viene precisamente mediado desde qué es lo que estamos pensando todos los días, qué es lo que nos estamos diciendo hacia nosotros mismos, qué tipo de pensamientos tengo yo y que mi cerebro ya dice, bueno, pues esto es lo que hay, entonces voy a reforzar esta red neuronal para mantenerlo. Y se mantiene tanto que a veces el cuerpo ya está tan acostumbrado que a veces ni siquiera necesitan sentir rencor o ira o cualquier cosa, cuando el cuerpo ya tiene los mismos químicos como si hubiera pasado por un evento así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos cambiar de manera consciente, el cuerpo dice, no, espérame tantito porque yo ya estoy tan acostumbrado a este estado, el cuerpo no sabe si es bueno o malo, ya estoy tan acostumbrado que yo quiero permanecer ahí. Claro. Entonces, a esto yo pienso que el verdadero problema es cuando a estos estados tan catastróficos les llamamos vida. Exactamente. Y ya cuando le llamamos vida a esto y pensamos que no hay nada que hacer, entonces ahí es donde ya empieza la base de muchas enfermedades. Sí, por supuesto. Y es que normalizamos ese caos. Normalizamos. Y esa red neuronal por defecto aloja pues la información que en algún momento se implantó en nuestra psique y que es ese diálogo interno en el cual nos ciclamos y no necesariamente es el más sano, es lo que hay. Y qué importante es vivir una experiencia de entrenamiento neuronal. En este caso yo recomiendo Pandora Star, pero no nada más Pandora Star. Hay muchas otras técnicas que te llevan a un estado de conciencia en donde puedes mirarte a ti mismo, porque es muy difícil sanar o tal vez imposible desde el mismo estado de conciencia en donde se generó un evento traumático o se impronta una memoria. Y en mi experiencia yo he podido observar cómo al modular esa actividad cerebral, Pandora te lleva a mirarte a ti mismo. Y entonces eres el único objeto, tú eres tu propio objeto. Se borra la línea entre el sujeto y la mente. Y ahí emerge la conciencia y muchas veces el subconsciente. Entonces es donde vive alguien una experiencia de transformación profunda, porque de pronto emergen recuerdos que tenía bloqueados o resignifican la historia que se contaban o el evento traumático, sí. O algunas personas llegan al perdón verdadero. Sí, claro. Me ha pasado, bueno, no voy a decir que muchas veces, pero creo que son suficientes. Personas que tienen experiencias tan bonitas, inclusive, o sea, yo mismo he tenido experiencias muy bonitas con Pandora, pero sí, personas que tal vez tienen alguna situación con algún familiar, por ejemplo, que tal vez ya trascendió. He visto experiencias muy bonitas de personas que tienen este acercamiento con sus seres trascendidos o desencarnados y que se levantan llorando, ¿no? Porque dicen, es que realmente vi a mi mamá, vi a mi papá, sentí que me tocaba, que me acariciaba, escuché su voz. Hay quien me dijo una vez, si yo tenía un problema que le estaba dando vueltas como 3 o 4 semanas, vuelta. Y ahorita me quedé tan relajado y tan metido en mí mismo que en 5 minutos me llegó la solución. Personas que dicen, es que yo sentí que me metí al mar, iba súper rápido y luego salía y volaba y me iba al universo, ¿no? Situaciones que son extraordinarias y que las personas valoran tanto porque prácticamente su cerebro en ese momento está explotando, ¿no? De tanta energía, tanta paz, tanta luminosidad. Entonces, pues, aparte de que esto genera una experiencia mística trascendental, físicamente también está generando un impacto súper positivo.
Y yo lo he visto en las personas que regresan de manera recurrente los cambios que tienen. No, sabes que ya empecé a ordenar mi casa. Perfecto, porque si tú no tienes orden en tu casa, no puedes tener orden acá. Claro. Es más difícil que le pongas orden a las cosas. Ya me metí a clases de algo nuevo. Perfecto, qué bien que lo estás haciendo. Tenía una relación difícil que no podía dejar y que me estaba haciendo daño, y ya no. Perfecto. Y solamente con el hecho de estar tomando sus sesiones con la luz y con las frecuencias. Y son situaciones que las personas, yo les digo a algunos de mis consultantes, es que lo que nosotros hacemos no es como vender tacos en la esquina. ¿A qué te refieres? Todo el mundo sabe lo que es vender tacos en la esquina. Sabes que puedes ir un puestito aquí y otro allá y otro allá, y todos se van a llenar. Lo que nosotros estamos haciendo es algo que no se conoce tanto y que tenemos que estarlo mostrando constantemente para que las personas lo vayan conociendo. Y lo más sorprendente de esto es cuando termina una sesión, ya sea de Pandora, ya sea de Gong, ya sea lo que sea, y las personas dicen, wow, ¿qué me sucedió? ¿Qué pasó? Yo mismo soy testigo de eso cuando asistí a la primera sesión de Pandora contigo. Sí, porque en principio en automático cambia la química del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que cuando te expones a un programa de Pandora que está diseñado con secuencias de frecuencias, en segundos hay arrastre cerebral. Y según el programa que utilizas, tienes un beneficio u otro. En la mayoría es pues esta parte de mirarte a ti mismo. Y entonces, en ese proceso, te permites recablear el cerebro. Es decir, hacer un rejuvenecimiento, pero con rutas neurales que sostienen una oscilación eléctrica que te permite generar actividad cerebral alfa, que es bienestar. Y es un efecto permanente, porque estás creando nuevas conexiones. Y al crear estas nuevas conexiones también, de alguna manera, inhibes la información de tu viejo yo. Y entonces pasa eso, a mí me ha tocado, y es la parte más bonita, cuando alguien te dice, ay, empecé a poner límites. Y luego te revuelve un poquito la vida, porque pues lo que no hablabas, comienzas como a expresarlo, y justo te da un montón de energía, te da inspiración. Indiscutiblemente en algún punto te lleva al equilibrio, porque estás en un estado de conciencia y de autoobservación, en donde pues alcanzas tu yo verdadero. Pero también es importante señalar que no todo mundo en la primera sesión, ni con Gong ni con Pandora, puede alcanzar un estado expansivo. ¿Cómo te ha pasado a ti? Yo he recibido muchísimas personas y entiendo que hay situaciones que inhiben la actividad cerebral alfa, y entonces toma un poco más de tiempo tener un estado, llevar a alguien a un estado de balance con un entrenamiento neuronal. ¿Cómo ha sido para ti? Pues realmente a mí me sucede un poco menos. Sí, más bien yo te puedo decir que la mayoría de mis experiencias a veces son personas que se consideran difíciles y que ellas mismas me lo dicen. Es que yo, o sea, nunca me he soltado, nunca me he desconectado y no sé a veces ni a qué vengo. O sea, sé que están los gongs, pero no sé qué va a pasar. Y casi siempre son las personas que, así como se acuestan, así se levantan sin moverse, que entran en un trance muy profundo. Entonces, yo siento que ya he ido aprendiendo con el paso de las sesiones cómo ir llevando este proceso para que, digamos que previamente a que ya empiece la sesión, ellos ya están muy preparados y ya están muy predispuestos. Entonces, básicamente, sí creo que tiene muchísimo que ver esa manera en la que se preparan, esa manera en la que se les habla. Siento que últimamente las personas necesitan tener un poco más de información, porque estamos en una época donde hay tantos avances que ya no es nada más como saber qué está pasando, sino saber por qué pasan las cosas. Entonces no estoy buscando explicar lo que son los pensamientos, pero sí les puedo decir a algunas personas que requieren así la información tal vez un poquito más científica. Por ejemplo, como sucede mucho con Pandora, que hay toda la ciencia, ¿no? Y hay personas que sí les funciona que les expliques acerca
de lo que es el cerebro, de las redes neuronales, de qué pasa con tu sistema nervioso, de cómo te comunicas con el exterior, cómo recoges esa información, qué pasa cuando estás pensando. Entonces como que esas indicaciones de alguna manera van liberando esos bloqueos, claro, y esas barreras y esos límites, y las personas dicen, wow, pues es que si hay algo más allá, entonces seguramente creo que esto puede funcionar. Y se ponen así como, bueno, pues entonces, si esto es cierto, ayúdame, ¿no? Ok, pues vas, ¿no? Y pienso que ha sido como esa parte de seguir estudiando, de seguir informándome, de seguir cultivando mi intelecto sin desconectarme de mi corazón, precisamente para poder ofrecer a las personas que requieren de esta parte, porque estarás de acuerdo que hay muchas personas que simplemente porque a veces estudian un curso, pues ya sienten que son terapeutas de todo, y yo no critico nada, porque cuando alguien se siente preparado para hacer y compartir con amor, está perfecto. Pero a veces hace falta que se les dé más información, que se les dé más seguridad, y que todavía aparte se les aplique una técnica de una manera correcta. Entonces creo que eso me ha influido últimamente de sobremanera. Y me sorprende cómo cada vez las personas se van abriendo cada vez más a este tipo de terapias, porque saben que tal vez una pastilla no te va a compensar lo que no has hecho durante años. Y que si no te estás tomando las cosas en serio con tu salud, ya no va a haber otro momento después que pueda recuperar ese tiempo que has perdido. Entonces muchas personas cuando llegan conmigo sienten que ya están llegando a ese límite. Claro. Y tal vez nadie más se los ha sabido explicar de una manera que les quede a su forma de ser y a lo que esperan. Sí, justo muchas personas necesitan como calmar su mente analítica para entrar sin tantas defensas y bueno, vivir la experiencia en su máximo esplendor. Sin embargo, sí hay personas que tienen mayor dificultad para generar esta actividad, por ejemplo el tabaco, el alcohol, la cafeína inhiben por 16 horas la actividad cerebral alfa. Entonces, yo sí puedo observar que hay factores que generan un poco más de resistencia, pero la idea es que alguien pueda vivir un entrenamiento. Una sesión puede ser muy transformadora, pero darle continuidad al proceso sería lo ideal. Y pues, bienvenidos a la nueva medicina, que probablemente es la medicina del pasado. Las frecuencias, la vibración, el sonido. Sí. Muchas gracias, sí, Eric, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Te gustaría compartir algo con las personas que nos escuchan? Sí, bueno, precisamente creo que también ahorita es una parte súper importante. Por ejemplo, lo que está viviendo con la inteligencia artificial. Cada vez estamos, digamos que compartiendo más con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que este trabajo que estamos haciendo nosotros como personas, poniendo nuestra energía, nuestro entusiasmo, nuestro empeño, también va a llegar a ser súper importante. Porque si estamos dejando cada vez más cosas al trabajo de la máquina, pues nosotros también tenemos que empezar a cultivarnos, ¿no? Entonces, cuando este momento se empiece a dar de una manera mucho más marcada, vamos a tener que buscar más en nosotros mismos y vamos a tener mucho más tiempo. Entonces, pues yo pienso que una buena manera de invertirlo es buscando este tipo de experiencias que nos abran más la mente, que nos conecten más, que nos abran más el corazón para estar todavía mucho más conectados. Y pues bueno, sin descalificar nada, tecnología, ciencia, espiritualidad, energía, todo al final de cuentas va a ser algo súper interesante. Creo que estamos en una época muy, muy importante del cambio de las personas, donde este salto cuántico va realmente, como tú dices, a ser la medicina del futuro. Y no solamente la medicina, sino que también la prevención y parte de encontrarnos con nosotros. Entonces, pues, yo me siento súper feliz, súper contento y más pues compartir con personas como tú que estamos en el mismo camino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eric, por habernos compartido tu experiencia y tu conocimiento. Y a nuestra audiencia también queremos agradecerles por habernos acompañado en este viaje de luz y sonido. Tal vez aquello que llamamos sanación es únicamente volver a ese código original, el pulso del alma.
Si te gustó este episodio, compártelo. Y recuerda que todo es sonido y vibración, y tú eres el pulso que el universo eligió para manifestarse. Yo soy Paulina Martínez y nos vemos en el próximo episodio.